El 22 de agosto de 1997, la pequeña María Fernanda López, con apenas 7 años, se esfumó sin dejar ni una maldita sombra del lujoso crucero Pacific Glory mientras navegaba plácidamente por el Atlántico, frente a las costas de Canarias. Y, como suele pasar en este país, durante casi 15 años su familia se tragó la angustia más brutal que puede destrozar a un ser humano, no saber si su hija estaba viva, muerta o, peor aún, convenientemente olvidada por las autoridades competentes. En 2012, su hermano mayor, Julián, cansado de que la Policía Nacional y hasta Interpol se hicieran los ciegos, dio con algo que pondría patas arriba toda la historia. ¿Dónde? En una búsqueda ridículamente simple en Facebook, porque claro, los investigadores estaban demasiado ocupados tomando café y rellenando papeles. Ese hallazgo no solo destapó el misterio, sino que reveló una verdad tan asquerosamente incómoda que puso en jaque todas las versiones oficiales. Porque díganme ustedes, ¿cómo demonios una niña desaparece de un barco en medio del océano, donde la única escapatoria es saltar a los tiburones, y años más tarde aparece vivita y coleando, disfrutando de otra vida bajo otro nombre? Pero, antes de seguir arrancándole las máscaras a esta historia, si de verdad te interesan los casos reales y turbios que los noticieros prefieren barrer bajo la alfombra, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos desde qué agujero del mundo nos estás viendo. La curiosidad, al menos nosotros, no la hemos perdido. Todo empezó en Las Palmas de Gran Canaria, en 1997, una ciudad que se sostenía del turismo extranjero como un adicto de su dosis diaria. Las familias de clase media, como los López, apenas podían soñar con un crucero. Pero el padre, Ramiro López, llevaba años trabajando como contable gris en una empresa de importaciones, juntando céntimo tras céntimo para cumplir el capricho de su esposa Patricia, que ansiaba sus vacaciones de postal familiar. La familia estaba formada por Ramiro, un hombre obsesivo con los números y sin pizca de humor, Patricia, una maestra de secundaria con fama de madre ejemplar y carácter de sargento, Julián, de 17 años, un adolescente ya curtido en trabajos de verano para sostener el bolsillo familiar, y la pequeña María Fernanda, una niña encantadoramente sociable, con esa molesta habilidad de caerle bien a todo el mundo. Vecinos y amigos la recordaban siempre con sus 2 trenzas perfectamente peinadas por su madre y sus enormes ojos verdes que parecían preguntar más de lo que los adultos querían responder. El crucero de 7 días, con paradas en Madeira y Marruecos, costaba una fortuna para la familia, más de 250.000 pesetas, un dineral en aquel entonces. Pero Patricia había sentenciado, es ahora o nunca. Y claro, en esa época los padres no se cuestionaban mucho, si mamá lo decía, punto final. El ambiente en Las Palmas seguía siendo el de un pueblo grande, todos se conocían, todos opinaban, y todos, por supuesto, recordarían después aquella familia que se embarcó buscando recuerdos felices y terminó cargando con una tragedia digna de novela negra. Los López llevaban 20 años viviendo en la misma casa en el barrio de Triana, a apenas 5 calles del puerto de Las Palmas. Sus vecinos los describían como la clásica familia modelo, trabajadores, puntuales y aburridamente predecibles. Ramiro, el padre, era visto como un hombre incorruptible en el trabajo, y Patricia, la madre, como la maestra estricta pero idolatrada de la secundaria San Ignacio, donde llevaba más de una década impartiendo clases. En la España de los 90, la idea de que algo terrible pudiera pasarle a un niño en unas vacaciones familiares sonaba tan improbable como que un político admitiera un soborno. Se confiaba ciegamente en que los espacios turísticos, especialmente los cruceros que vendían la imagen de paraíso familiar, contaban con seguridad de sobra. Esa confianza, ingenua hasta la ridiculez, se demostraría más tarde como una trampa mortal. El Pacific Glory zarpó del puerto de Las Palmas el sábado 21 de agosto de 1997 a las 7 de la tarde, con sus más de 2.900 pasajeros y una tripulación que, como se vería después, brillaba más por su desorganización que por su profesionalismo. Los López habían reservado un camarote interior en la cubierta 7, barato, oscuro y sin ventana,
pero suficiente para tachar vacaciones en crucero de la lista de sueños familiares. El primer día transcurrió como en un anuncio turístico. Julián descubrió la sala de videojuegos, María Fernanda quedó hechizada por la piscina infantil y Patricia no soltaba su reluciente cámara digital Sony, comprada exclusivamente para presumir el viaje después. La rutina del segundo día, 22 de agosto, parecía igualmente normal. Según el testimonio de Patricia, que más tarde acabaría en un informe policial lleno de contradicciones, la familia desayunó en el buffet principal alrededor de las 8:30 de la mañana. María Fernanda estaba extasiada porque esa tarde se organizaba una búsqueda del tesoro pirata, una actividad que parecía diseñada para mantener a los niños ocupados mientras los adultos engordaban en las tumbonas. Después del desayuno, se fueron a la cubierta superior. Julián se quedó en la piscina con una revista de coches, Ramiro y Patricia se acomodaron bajo una sombrilla, y la pequeña jugaba alegremente en la piscina infantil, bajo la mirada, supuestamente atenta, de su madre. A las 11:10, la niña pidió permiso para ir al baño. Patricia, convencida de que su hija era lo bastante responsable para cruzar 2 cubiertas sola, la mandó al baño de la cubierta 9. La pequeña ya lo conocía y el trayecto era corto. Pero lo que para los padres era una prueba de autonomía, se convirtió en el último momento en que alguien vio a María Fernanda. 10 minutos después, la madre empezó a inquietarse. Sabía que su hija nunca tardaba tanto, y menos con juegos esperándola. A las 11:30 ordenó a Julián que la buscara. El chico revisó baños, preguntó a la limpieza, exploró cubiertas cercanas y regresó con las manos vacías. A las 11:45 el pánico ya era innegable. Ramiro corrió a recepción, Patricia y Julián se lanzaron a registrar cada rincón público del barco. A las 12:15, con la certeza de que la niña no estaba en ningún sitio lógico, se activó, por fin, el protocolo oficial del crucero. Protocolo que, según se revelaría después, era más papel mojado que plan de acción real. A las 12:45 del mediodía se activó el famoso código Amber interno del Pacific Glory. En teoría, eso significaba que todos los tripulantes debían abandonar cualquier tarea no esencial, como limpiar copas de cóctel o entretener jubilados alemanes, y ponerse a buscar a la niña. En la práctica, la primera fase movilizó a 40 tripulantes que se pasearon por restaurantes, tiendas, teatros y salas de juego como si de verdad fueran sabuesos profesionales y no camareros disfrazados de investigadores. Paralelamente, el equipo de seguridad revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia entre las 11 y las 12:30. Y aquí llegó la primera gran pista, las cámaras mostraban claramente a María Fernanda caminando sola por el pasillo de la cubierta 9 a las 11:21 rumbo al baño. Pero, oh, sorpresa, los baños no tenían cámaras y el pasillo de servicio posterior tampoco. O sea, el único lugar donde podía haber pasado algo raro era, justamente, el que mágicamente no estaba vigilado. ¡Qué casualidad más conveniente! A las 2:30 de la tarde, sin nada concreto en la mano, el capitán del barco, un tal Charles Wedmore, decidió contactar a las autoridades marítimas españolas. El crucero estaba entonces a unas 80 millas náuticas al norte de Madeira. La investigación reveló un detalle escalofriante, existía una ventana de exactamente 12 minutos, entre las 11:21 y las 11:33. En la que la niña desapareció de las cámaras como si hubiera sido tragada por un agujero negro. Nadie la vio, nadie recordó nada. La invisibilidad hecha carne. El protocolo exigía que el barco se quedara quieto hasta que llegaran las autoridades. Y así fue, a las 5 de la tarde, una lancha de la Armada Española subió a bordo con un equipo especializado en desapariciones. El crucero, convertido en cárcel flotante, pasó 9 horas detenido mientras se realizaba la búsqueda más aparatosa en la historia de la compañía. Cada camarote fue revisado, cada compartimiento de servicio abierto, cada pasajero interrogado como si fueran extras de un reality policial.
Y fue entonces cuando apareció un detalle de esos que huelen a negligencia disfrazada de misterio. Detrás de los baños de la cubierta 9 había una puerta de acceso a los pasillos internos de la tripulación. Una puerta que debía estar cerrada bajo llave, pero, claro, estaba abierta como la nevera de un piso compartido. Cuando el crucero regresó a Las Palmas el 23 de agosto al amanecer, la Fiscalía General abrió una investigación bajo la dirección del agente Fernando Ríos. Enseguida presumieron de la meticulosidad con la que tenían registrados a todos los pasajeros y tripulantes, pasaportes, identificaciones, historiales laborales, hasta pruebas de antecedentes. En el papel, todo parecía impecable. Los expertos en video forense revisaron no solo el día de la desaparición, sino los 3 anteriores. Y lo que encontraron fue lo de siempre: la niña había tenido contacto casual con varios pasajeros, había charlado con un par de camareras, jugado con otros niños, nada sospechoso, nada digno de portada. En resumen, la niña más sociable del crucero se había volatilizado en la única zona ciega de todo el barco. Y ahora, por fin, la lupa apuntaba a donde menos convenía, la tripulación. El Pacific Glory funcionaba como una ONU flotante, empleados de 22 nacionalidades diferentes, la mayoría con contratos basura de 3 o 6 meses, cambiando de barco como quien cambia de camiseta. El equipo investigador español, con toda su pompa burocrática, pidió ayuda a Interpol para verificar los antecedentes de la tripulación. Traducción: semanas y semanas de papeleo inútil mientras la niña seguía desaparecida. Al mismo tiempo, decidieron escrutar a los pasajeros, más de 2.800 almas clasificadas como ganado en grupos de riesgo. Solteros varones, viajeros con antecedentes, y cualquier pobre diablo que hubiese cruzado palabra con María Fernanda entró automáticamente en el radar. El 24 de agosto, la familia López fue interrogada durante 6 horas frente a cámaras como si fueran sospechosos de un reality criminal. Cada uno tuvo que recitar lo que recordaba de los días previos. El hermano mayor, Julián, aportó la información más inquietante: su hermana había contado que había hecho un nuevo amigo desde el primer día del crucero. Lo llamaba el señor de los caramelos, un tipo que le había prometido mostrarle dónde guardaban los helados especiales del barco. ¿Resultado? La investigación apuntó al personal de alimentos y bebidas. Se entrevistó a todos los camareros, cocineros y hasta al tipo que rellenaba las máquinas de refrescos. Y, según los informes oficiales, ninguno tenía nada sospechoso. ¡Qué conveniente! Mientras tanto, la Armada Española montó un espectáculo de película: 3 barcos y un helicóptero rastreando el Atlántico durante 5 días en un radio de 300 millas náuticas. Costó casi $500,000 y no encontraron ni una chancla flotando. Los investigadores entonces lanzaron la teoría estrella: que la niña se había caído por la borda. Claro, porque todos sabemos que las barandillas de los cruceros están diseñadas para que un niño de 7 años practique salto olímpico sin que nadie lo note. El análisis técnico, por supuesto, lo desmintió: físicamente imposible. La siguiente hipótesis fue aún más absurda: que la niña se había escondido en algún rincón secreto del barco y había muerto allí por accidente, su cuerpo milagrosamente invisible. Tanto insistieron que incluso trajeron un equipo de Finlandia, los propios constructores del barco, para revisarlo centímetro a centímetro durante 3 días. ¿El resultado? Nada. Ni un lazo, ni un zapato, ni una huella. La única pista sólida vino de donde siempre duele: las comunicaciones. Los registros mostraron que durante el periodo de la desaparición se hicieron 2 llamadas desde teléfonos internos del barco a números en España que no existían en ninguna base oficial. Una de ellas duró 47 segundos y fue hecha, casualidad o no, desde el área de servicio de la cubierta 9. Sí, justo donde habían encontrado la famosa puerta abierta. Cuando quisieron rastrear esos números, sorpresa, habían sido dados de baja el mismo día de la desaparición. Y cuando pidieron a la compañía telefónica información, descubrieron que las líneas se habían contratado con documentación falsa.
Un truco tan barato como obvio. 3 semanas después, la investigación llevaba más de 1.200 personas interrogadas, 300 horas de video revisadas y unos 700.000 euros despilfarrados. Y lo único que tenían era un señor de los caramelos y un teléfono fantasma. A pesar del circo mediático, las patrullas marítimas y el desfile de expertos, no apareció ni una pizca de evidencia real sobre el paradero de María Fernanda López. El caso fue archivado bajo el elegante eufemismo de desaparición en circunstancias sospechosas y quedó abierto para revisiones burocráticas cada 6 meses. En otras palabras, un expediente que se desempolvaba 2 veces al año para justificar sueldos y cafés en la comisaría. La naviera, acorralada por la mala prensa, reaccionó como siempre, no con respuestas, sino con protocolos. Pacific Cruises anunció medidas revolucionarias, acompañantes obligatorios para menores de 12 años en ciertas zonas del barco y pulseras electrónicas para vigilar a los niños. Traducido, admitieron que antes los críos podían vagar como fantasmas en un resort flotante. El regreso a Las Palmas marcó el inicio del capítulo más negro en la vida de los López. La casa, antes llena de ruido y discusiones familiares, se convirtió en un mausoleo. Patricia abandonó la docencia, la dirección de la escuela San Ignacio le dio una licencia indefinida, y todos fingieron que un día volvería. 6 meses después estaba claro que jamás soportaría ver un aula repleta de niñas de la edad de su hija. Ramiro, por su parte, eligió la vía más productiva, enterrarse en el trabajo. Turnos dobles, fines de semana en la oficina, y el mismo gesto obsesivo de revisar su teléfono cada pocos minutos, esperando una llamada que nunca llegaba. Sus compañeros lo bautizaron en secreto como el hombre que esperaba al fantasma. El hermano mayor, Julián, cargó con un peso distinto, pero igual de corrosivo, una culpa irracional. Estaba convencido de que si hubiera acompañado a su hermana al baño, la tragedia nunca habría ocurrido. Ese pensamiento lo encadenó. Adiós planes de estudiar ingeniería en Madrid, se quedó en Canarias, cerca de sus padres, y se inscribió en informática en la Universidad de Las Palmas, con la absurda esperanza de que la tecnología le ayudara a encontrarla. El primer aniversario fue un drama colectivo. Patricia conservó la habitación de María Fernanda intacta, con la ropa doblada para el día siguiente del crucero. El cuarto se convirtió en un santuario donde pasaba horas, como si rezar rodeada de muñecas pudiera devolverle a su hija. La comunidad respondió con fervor casi religioso, oraciones semanales, misas mensuales en la iglesia de Santo Domingo, velas encendidas en cada esquina. Un consuelo superficial, pero también una tortura constante, cada vela recordaba que la niña seguía desaparecida. En 1999, 2 años después, los padres consultaron a un psicólogo de duelo que, con la frialdad clínica de manual, les sugirió valorar la declaración legal de fallecimiento. Pero, claro, ¿cómo enterrar un cuerpo que nunca existió en ningún ataúd? Julián fue quien mantuvo viva la llama. Con las pocas herramientas digitales de la época, creó en 1998 una página web rudimentaria con fotos de su hermana y proyecciones de cómo se vería con el paso de los años. Lo que en ese momento parecía pionero en realidad era un grito desesperado colgado en el vacío de Internet. La llegada de las redes sociales cambió por completo el tablero. Cuando MySpace empezó a ponerse de moda en España hacia 2005, Julián López abrió perfiles en todas las plataformas disponibles, probando 1000 combinaciones del nombre de María Fernanda con apellidos inventados, como si en Internet pudiera encontrar a su hermana bajo un seudónimo adolescente. En 2007, 3 años después de la desaparición, llegó la primera de muchas falsas alarmas. Una mujer en Sevilla juraba haber visto a una niña idéntica a María Fernanda. La policía montó su despliegue habitual, más ruido que eficacia, y al final todo resultó ser un caso de identidad equivocada. Pero la herida, que apenas empezaba a cicatrizar, volvió a sangrar. Desde entonces, el patrón se repitió hasta la náusea, cada pocos meses alguien veía a la niña en diferentes ciudades de España. Cada aviso requería investigación.
Cada investigación devolvía una chispa de esperanza. Y cada resultado negativo dejaba a la familia más hundida que antes. Patricia adoptó un nuevo ritual: revisar diariamente webs de menores desaparecidos, no solo españolas, también internacionales. Se convirtió en una experta autodidacta en detectar patrones de trata de personas y llegó a establecer contacto con organizaciones en Estados Unidos, convencida de que su hija podría haber cruzado el Atlántico. La relación matrimonial, claro, se resquebrajó. No es novedad, el 80% de los matrimonios no sobrevive a la desaparición de un hijo. Los López tampoco fueron la excepción. En 2008, Ramiro se mudó temporalmente con su hermano, aunque nunca formalizaron la separación. En medio del naufragio, Julián cargaba con el rol de hijo y de mediador emocional. Con apenas 21 años ya sostenía a sus padres como si fuera el adulto de la casa. Trabajaba a media jornada en una empresa tecnológica, y con su sueldo financiaba anuncios de Google, dominios web y cualquier invento online que pudiera mantener viva la búsqueda. Cuando Facebook explotó en España en 2009, Julián vio de inmediato su potencial. A diferencia de MySpace, Facebook permitía búsquedas mucho más refinadas y, sobre todo, que cualquier desconocido pudiera contactar directamente con ellos. Julián se convirtió en un detective digital, cada semana dedicaba al menos 10 horas a rastrear perfiles, jugando con distintas combinaciones de nombres, edades y ubicaciones. También se metió en grupos de desaparecidos y empezó a tejer una red con otras familias. Para 2010, había creado una base de datos casera con más de 2.000 perfiles sospechosos que podrían corresponder con su hermana. En resumen, la policía seguía de brazos cruzados, mientras un veinteañero desesperado hacía el trabajo de investigación que ellos jamás quisieron hacer. Ninguno de los miles de perfiles resultó ser María Fernanda, pero al menos a Julián le quedaba la ilusión de estar haciendo algo, cualquier cosa, para no dejar que el caso muriera en un archivo polvoriento. La familia, además, tuvo que lidiar con otra plaga: los estafadores. 3 veces fueron contactados por supuestos informantes que aseguraban saber dónde estaba la niña, siempre y cuando hubiera dinero de por medio. Las consecuencias: golpes emocionales devastadores y pérdidas económicas que solo sirvieron para enseñarles a desconfiar hasta de su propia sombra. Para 2011, 8 años después de la desaparición, la dinámica familiar ya no se parecía en nada a lo que había sido. Ramiro había vuelto a casa, pero su relación con Patricia era la de 2 compañeros de duelo que compartían techo, no la de un matrimonio. Ella encontró un mínimo de paz trabajando como voluntaria en una asociación de familias con desaparecidos, rodeada de mujeres que entendían exactamente el vacío que sentía. Julián, por su parte, convirtió la búsqueda en su identidad. Aprendió inglés solo para ampliar sus horizontes, instaló software de reconocimiento facial primitivo conseguido gracias a contactos universitarios, programó alertas automáticas que le avisaban cuando aparecía una nueva foto en Internet con rasgos parecidos a los de su hermana. Sus amigos ya sabían que cualquier rato libre de Julián no era para salir de fiesta, sino para cazar fantasmas digitales. Algunos le sugerían que debía seguir adelante, consejo barato de quienes jamás han tenido que enterrar a un hijo sin ataúd. Él había decidido lo contrario: jamás se rendiría mientras existiera un byte de información por rastrear. En 2012 empezó a expandir la búsqueda fuera de España. Se metió en foros de Estados Unidos, grupos de Latinoamérica y hasta comunidades europeas de desaparecidos. Para 2013, a 9 años de la tragedia, tenía redes de contactos internacionales y una base de datos casera digna de un ministerio: fotos, capturas de pantalla, notas, enlaces, posibles coincidencias. El 10º aniversario se acercaba y la familia se debatía en el dilema más cruel: si esta última ofensiva digital no arrojaba resultados, considerarían declarar a María Fernanda legalmente muerta. Un cierre legal, aunque emocionalmente imposible. El 21 de agosto de 2007, 10º aniversario en su versión española, Julián pidió una semana de vacaciones en su trabajo para dedicarse a tiempo completo a la búsqueda final.
Tenía una estrategia meticulosa, casi obsesiva. No solo buscaba perfiles que pudieran ser su hermana, también rastreaba tripulantes del Pacific Glory, pasajeros de aquel viaje maldito y familias que habían adoptado niñas españolas en esos años. La evolución de Facebook jugaba ahora a su favor. Sus filtros permitían búsquedas por edad, ubicación, colegios, amigos comunes. Julián había elaborado una lista de 347 variaciones del nombre, María, Mari, Fer, Ferlo, Ope, la traducción en inglés, apodos absurdos y hasta combinaciones inventadas. También había compilado más de 100 apellidos posibles. Desde los más comunes en Canarias hasta los de familias adoptivas en Estados Unidos y Canadá. Su proceso era enfermizamente meticuloso, cada perfil sospechoso quedaba archivado con capturas, notas sobre similitudes físicas, conexiones mutuas, ubicación. Al 23 de agosto, tras 2 días de búsqueda obsesiva, había revisado más de 3.200 perfiles. ¿Resultados? Nada. Otro océano de datos vacío, como siempre. La frustración empezaba a fermentar. Julián sentía que estaba pateando los mismos callejones digitales de siempre. Así que cambió de juego, en lugar de buscar directamente el nombre de María Fernanda, decidió rastrear conexiones geográficas con Canarias y puertos habituales de su ruta. Si alguien del crucero se la había llevado, quizá quedaba algún hilo atado a Las Palmas, Funchal o Cádiz. Facebook, ese cementerio de datos que a veces devuelve fantasmas con rostro, permitía filtrar por empleadores anteriores. Y ahí se puso a hurgar, perfiles de gente que hubiera trabajado en excursiones, hotelería o navieras entre 1995 y 2005, especialmente quienes pasaron por el Pacific Glory o por líneas hermanas. El 24 de agosto de 2014, saltó un nombre, Héctor Navarro, coordinador de excursiones para varias navieras, entre ellas la siempre impoluta Pacific Cruises, entre 1995 y 2001. Su perfil estaba lleno de fotos de eventos familiares y barbacoas que, a simple vista, no interesaban a nadie, hasta que interesaron. Julián aplicó su rutina obsesiva, revisión sistemática de cada imagen y cruce con progresiones de edad de María Fernanda usando su software de reconocimiento facial de andar por casa y de laboratorio, cuando tocaba. En una foto de cumpleaños de 2010, al fondo, apareció una adolescente. La calidad era mediocre, pero las facciones tenían algo que quemaba la retina. Amplió, limpió, comparó puntos de referencia facial, línea mandibular, ángulo cantal, pabellón auricular. La similitud era lo bastante incómoda como para seguir tirando del hilo. Pasó a los comentarios. Navarro había etiquetado a varios asistentes, entre ellos una tal Clara Navarro. Un clic y descarga de adrenalina, la foto de perfil mostraba a una joven de unos 24 años con un parecido insultante a las proyecciones de María Fernanda a esa edad. En su bio figuraba Mérida, Extremadura, como ciudad de residencia y 15 de agosto de 1990 como fecha de nacimiento. Exactamente la edad que tendría la niña desaparecida en 2014. Detalle jugoso, constaba su bachillerato en Mérida hasta 2008, pero ni rastro de primaria ni lugar de nacimiento. Para alguien criada allí de toda la vida, raro como mínimo. Julián examinó cada foto pública del perfil de Clara, una por una, con la frialdad de un perito, morfología de ojos, arco cigomático, implantación de orejas y pequeñas marcas que asomaban en algunas imágenes. Demasiadas coincidencias para despacharlas como casualidad. Y entonces, el golpe al estómago, una foto de 2011 con una sonrisa frontal. Era la sonrisa. La misma curvatura, el mismo gesto en la comisura que María Fernanda hacía desde niña. Esa mueca que no se aprende ni se finge. Por primera vez en años, la casa digital dejó de parecer un ritual de duelo y empezó a oler a pista real. No era solo un parecido superficial. Era la misma expresión, esa sonrisa exacta que María Fernanda mostraba cuando estaba genuinamente feliz. Julián pasó las siguientes 6 horas encerrado en su cuarto, documentando cada detalle como si estuviera preparando un informe pericial.
Creó un archivo comparativo, fotos de su hermana y de Clara Navarro puestas lado a lado, con puntos de referencia facial marcados y notas en rojo. Cuando terminó, tenía 23 coincidencias anatómicas registradas. Según la literatura forense que había devorado durante años, esa cifra hacía que la probabilidad de que fuera la misma persona fuera escandalosamente alta. Aún así, sabía que necesitaba más pólvora antes de gritar "la encontré". Ni padres ni autoridades, primero, más pruebas. Empezó entonces a diseccionar el círculo social de Clara en Facebook. La mayoría eran contactos de Mérida, Extremadura, pero también aparecían conexiones con gente de otras ciudades españolas y hasta un par en Estados Unidos. La más llamativa, claro, era Héctor Navarro, el ex empleado de cruceros cuya foto había encendido la chispa inicial. La relación entre ambos no estaba explícita, pero las imágenes familiares los mostraban juntos demasiadas veces como para ser coincidencia. Y en varias aparecía una mujer etiquetada como mamá Rosa, lo que sugería que Navarro podía ser el padre adoptivo. Otro detalle, Clara solo abrió su perfil en 2010, con 20 años. No es raro que un adolescente se enganchara tarde a las redes, pero la ausencia absoluta de fotos o referencias a su vida anterior a esa fecha olía a vacío fabricado. Más inquietante aún, había estudiado en un instituto privado de Mérida conocido por aceptar alumnos sin historial escolar completo, un refugio perfecto para chicos adoptados sin papeles claros o con lagunas educativas. Al final del 24 de agosto, Julián estaba convencido de que había encontrado a su hermana. La evidencia lo desbordaba, pero también lo aterrorizaba. 10 años de falsas alarmas habían dejado cicatrices, y otra decepción podría destrozar definitivamente a su familia. Pasó la noche en vela, repasando una y otra vez el archivo que había armado, debatiéndose entre dar la noticia a sus padres o aguantar hasta tener algo irrefutable. Optó por lo segundo, necesitaba un clavo más antes de levantar falsas esperanzas. El 25 de agosto, subió la apuesta. Aplicó técnicas que había aprendido en foros internacionales de búsqueda de desaparecidos y empezó a rastrear no solo a Clara, sino a todos sus contactos. La investigación sobre Héctor Navarro fue demoledora. En su LinkedIn constaba que había trabajado para Pacific Cruises como coordinador de actividades infantiles entre 1995 y 2001, justo en la época en que María Fernanda desapareció. Y como guinda, Julián encontró en hemerotecas digitales que Navarro había sido arrestado en Cádiz en 2002 por documentación falsa. Los cargos se retiraron misteriosamente, pero el historial quedaba. La pesquisa sobre Rosa Velasco, la mujer que Clara llamaba mamá, levantó más sospechas aún. Según registros públicos, había adoptado oficialmente a Clara en 2003, 3 años después de la desaparición. Sin embargo, documentos digitalizados sugerían que la niña vivía con ella desde 2000. Esa cronología no era solo extraña, era directamente un agujero negro legal. Si Clara Navarro realmente había nacido en 1990 y estaba con Rosa Velasco desde 2000, significaba que había llegado a su casa con apenas 10 años. Pero no existía ni un solo registro oficial que explicara por qué una niña de esa edad había acabado en cuidado adoptivo, ni constancia alguna de sus supuestos padres biológicos. Era como si su infancia anterior hubiera sido borrada con Tipex. Julián, más consciente que nunca de estar caminando sobre un terreno legal minado, contactó discretamente con un abogado especializado en desapariciones. El consejo fue claro: acusar sin pruebas absolutas podría hundirlo en demandas por difamación, pero lo que tenía en la mano era suficiente para abrir una investigación policial formal. El 26 de agosto, dio el paso decisivo: escribirle directamente a Clara en Facebook. Se tomó horas en redactar un mensaje calculado para no levantar sospechas y, al mismo tiempo, sembrar las semillas correctas. Hola, Clara. Sé que no nos conocemos, pero estoy investigando a personas que pudieron haber estado en un crucero por el Atlántico en agosto de 1997. Vi que tienes conexiones con gente que trabajaba en esa industria en esos años. ¿Podrías ayudarme con algunas preguntas?
Es para un proyecto sobre turismo en España. Era vago, pero con fechas muy precisas. Si Clara era en realidad María Fernanda, las palabras crucero y agosto de 1997 podrían despertar ecos enterrados. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, 3 horas después. Hola, Julián. La verdad no recuerdo mucho de esa época porque era muy pequeña, pero dime qué necesitas. Héctor, que es como mi papá, trabajaba en cruceros en esos años. En un solo mensaje, Clara había confirmado lo esencial, reconocía haber sido muy pequeña en 1997, exactamente la edad de María Fernanda, vinculaba a Héctor Navarro con los cruceros y, para rematar, hablaba de él como mi papá, sin rastro de paternidad biológica. Julián siguió tanteando con más preguntas, barcos, puertos, mudanzas de ciudad. Las respuestas eran vagas, pero contenían perlas. Clara admitía que tenía recuerdos confusos de su infancia, que había vivido en varios lugares antes de establecerse en Mérida en 2003, y dejó escapar algo crucial: a veces sueño con estar en un barco grande. Rosa siempre me dijo que son fantasías de niña. Ese detalle lo fulminó. Durante las primeras semanas tras la desaparición, María Fernanda solía hablar de sueños recurrentes con barcos y océanos. Era un recuerdo demasiado específico para ser casualidad. Julián comprendió que había llegado el momento, debía involucrar a sus padres y a las autoridades. Pero también sabía que el golpe sería devastador para Clara. Si en verdad era su hermana, llevaba 10 años convencida de que Rosa y Héctor eran su familia. Revelarle la verdad requería bisturí emocional, no martillo judicial. El 27 de agosto de 2007, Julián dio el paso que llevaba años temiendo: llamar a su madre. Sabía que Patricia sería la más vulnerable emocionalmente, pero también la única con instinto suficiente para comprender lo que estaba en juego. La conversación telefónica fue un campo minado. Julián relató, punto por punto, las pruebas recolectadas, mientras ella oscilaba entre un entusiasmo febril y el miedo visceral a otra falsa alarma. Envió por correo electrónico las comparativas faciales. Patricia, con el ojo clínico que solo una madre posee, reconoció al instante las similitudes: es ella, es imposible que no sea ella. Pero su reacción fue doble: esperanza, sí, pero también terror. Habían pasado 10 años. Si esa joven era realmente María Fernanda, ¿recordaría algo de ellos? ¿O la verdad sería un segundo trauma, esta vez irreversible? Madre e hijo decidieron acudir al viejo conocido, Fernando Ríos, el agente del Ministerio Público que había llevado la investigación inicial. Ahora ocupaba un cargo más alto en la Audiencia Nacional, y no tardó en comprender la magnitud de lo que Julián había destapado. Ríos confirmó que podía reabrir el caso y ordenar pruebas de ADN, aunque advirtió que la operación sería quirúrgica. Había que coordinar con las autoridades de Extremadura y preparar posibles cargos contra Héctor Navarro y Rosa Velasco si se demostraba que habían participado en un secuestro. Ahí estaba el dilema: proceder legalmente y arriesgarse a que la joven sufriera un terremoto emocional, o intentar un acercamiento familiar directo. Cada opción era una ruleta rusa. El 28 de agosto de 2007, Ríos firmó la reapertura oficial del caso María Fernanda López, basándose en la evidencia presentada. Asignó la investigación a la agente especial Claudia Hernández, experta en tráfico de menores y desapariciones. Su currículum incluía rescates de niños con identidades falsas, casos de adopciones fraudulentas y redes de trata disfrazadas de familias respetables. La estrategia de Hernández fue clara: verificar la identidad de Clara sin alertar a Navarro ni a Velasco. Con acceso a registros escolares, médicos y judiciales, encontró lo que Julián solo podía intuir. Registros médicos: Clara había sido atendida en Mérida desde 2001, pero no existían historiales anteriores. Para una niña de 10 años, aquello era como haber nacido de la nada.
registros dentales, mediante una orden judicial, obtuvo fichas con tratamientos realizados con materiales característicos de dentistas de Las Palmas en los años 1995-1997. Una marca de origen que no se podía borrar con papeles falsos. Registros escolares. Clara figuraba como alumna en Mérida desde 2001, pero no existía constancia de traslado ni certificados previos. La documentación presentada por Rosa incluía un certificado de nacimiento que olía a tinta fraudulenta. Mientras tanto, la lupa sobre Héctor Navarro y Rosa Velasco reveló un patrón inquietante. Navarro había cambiado de residencia varias veces entre 1997 y 2002, pasando por Cádiz, Tenerife y finalmente asentándose en Mérida. Sus registros financieros mostraban transferencias importantes justo en octubre de 1997, 2 meses después de la desaparición de María Fernanda. El caso, que durante una década había sido tratado como un misterio sin resolver, empezaba a perfilarse como lo que muchos sospechaban desde el principio, un secuestro cuidadosamente encubierto, con beneficiarios muy concretos. Las transferencias, que sumaban cerca de 180.000 pesetas, habían ido a parar a una cuenta en Mérida que luego se utilizó para comprar la misma casa donde Clara había crecido. No hacía falta ser Sherlock Holmes para intuir que alguien había pagado por un nuevo comienzo. La investigación sobre Rosa Velasco reveló otro patrón sospechoso. Había presentado solicitudes de adopción en distintos registros autonómicos entre 1997 y 1999, retirando todas salvo la que terminó con la adopción de Clara. Es decir, no buscaba adoptar un niño, buscaba legalizar a una niña que ya tenía en casa. El 3 de septiembre de 2007, la agente Claudia Hernández ya tenía suficiente pólvora para pasar a la confrontación directa. La estrategia, sin embargo, requería bisturí, no martillo. Decidieron empezar por Rosa, considerada más proclive a cooperar que Héctor Navarro. La localizaron en su lugar de trabajo, una clínica dental donde llevaba años como asistente. Apenas escuchó el nombre María Fernanda López, Rosa rompió a llorar y pidió hablar en privado. En las oficinas de la Audiencia Provincial de Mérida, confesó lo que todos sospechaban. Sabía que Clara no era huérfana, como Navarro le había hecho creer. Pero el vínculo ya estaba creado, y admitió que había cerrado los ojos por miedo a perder a la niña que había acabado considerando suya. Según su versión, Navarro le contó que la niña era hija de una mujer fallecida en un accidente y que él tenía la custodia legal, pero no podía atenderla por su trabajo en cruceros. Rosa, incapaz de tener hijos, aceptó cuidarla temporalmente. Lo temporal se volvió definitivo. En los primeros meses, Clara repetía que quería volver con mamá, papá y Julián, lo cual Rosa interpretó como recuerdos confusos, y convenientemente ignoró. Navarro siguió visitando durante un tiempo, hasta que en 2002 desapareció de escena. En una de esas visitas, le lanzó una amenaza: si hablaba con las autoridades, él se llevaría a la niña. Rosa calló y crió a Clara en silencio. Ese testimonio fue el punto de inflexión, la pieza que faltaba para armar cargos criminales contra Navarro. Pero también habría un dilema ético monumental: ¿qué hacer con Rosa, que había sido madre durante una década aunque todo naciera de una mentira? La agente Hernández, pragmática, mantuvo la confesión en secreto mientras buscaban a Navarro. Rosa quedó en libertad vigilada con la condición de no contactar ni a Héctor ni a Clara. La pista de Navarro llevó a descubrir que había dejado España en 2005 y que ahora vivía en Guatemala, operando, ironías de la vida, un negocio turístico de excursiones marítimas. Extraditarlo era posible, pero implicaba trámites internacionales de meses. Mientras tanto, los López vivían un estado de tensión insoportable. Sabían que probablemente habían encontrado a María Fernanda, pero la reunificación prometía ser una cirugía emocional de alto riesgo. Patricia se desangraba entre la alegría de que su hija viviera y el rencor hacia la mujer que la había criado como suya. Julián, agotado, mantenía conversaciones banales con Clara a través de Facebook, sabiendo que estaba hablando con su hermana pero sin poder decírselo.
El 10 de septiembre de 2007, la agente Hernández concluyó que había llegado el momento de confrontar directamente a Clara con la verdad. La niña perdida estaba a punto de descubrir que su vida entera se sostenía sobre un secreto. La decisión se tomó tras consultas con psicólogos especializados en reunificación familiar y con el visto bueno de los López. La estrategia estaba diseñada como cirugía emocional, minimizar el trauma y maximizar las posibilidades de que Clara recordara fragmentos de su vida anterior que confirmaran su verdadera identidad. El plan fue simple en la superficie, pero quirúrgicamente calculado. Rosa Velasco convenció a Clara de acompañarla a lo que supuestamente era una revisión médica de rutina. En realidad, la condujo a una oficina gubernamental en Mérida, donde la agente Claudia Hernández y un equipo de psicólogos esperaban tras puertas cerradas. Rosa, en su papel de cómplice arrepentida, había aceptado cooperar como parte de su testimonio. Al descubrir que no se trataba de una consulta médica, Clara reaccionó con ansiedad y defensiva. Hernández inició la conversación con guantes de seda, investigaban un caso de una niña desaparecida hacía 10 años, y existían razones para creer que Clara podía tener información clave. La primera reacción fue de desconcierto genuino. Dijo no entender cómo podía ayudar, puesto que había vivido toda su vida con Rosa. Pero cuando Hernández pronunció el nombre María Fernanda López y puso sobre la mesa fotografías familiares, ocurrió la primera grieta. Clara empezó a llorar sin saber por qué. Aseguró que las imágenes le resultaban familiares, pero como de un sueño. El golpe definitivo llegó con un video casero, María Fernanda jugando en la piscina del Pacific Glory, riendo, chapoteando y contestando en ese español con acento inconfundible de Canarias. Mientras veía la grabación, Clara sufrió lo que los psicólogos llamaron recuperación de memoria traumática, flashes de olores, sonidos y sensaciones. El sabor a cloro, el suelo rugoso del barco, la voz lejana de una madre llamándola. Pidió ver el video otra vez. En la segunda reproducción, su cuerpo no pudo más. Gritó, Julián, al ver a su hermano en la grabación. Entonces los recuerdos se abrieron paso, la casa en Las Palmas, la escuela, la maestra de primer grado, las canciones de cuna que su madre le cantaba. Incluso recordó el lugar exacto de una cicatriz en la rodilla de Julián. Demasiado preciso para ser inventado. La confirmación era ya incuestionable, Clara Navarro era, en realidad, María Fernanda López. La revelación, sin embargo, fue devastadora. La joven entró en crisis al comprender que su identidad había sido una mentira durante una década. La mujer que creía su madre había participado en separarla de su familia real, y el hombre que conocía como padre había sido quien la secuestró. Rosa, presente en la sala, rompió a llorar y pidió perdón una y otra vez. Dijo que al principio se había convencido de que estaba protegiéndola de algo peor, pero que con los años entendió que había sido cómplice de un crimen. La agente Hernández informó inmediatamente a los López. La llamada a Patricia fue una mezcla de llanto, alivio y miedo. La hija estaba viva, pero la reunificación sería un campo de minas emocional. El encuentro se programó para el 11 de septiembre de 2007 en Mérida, en un espacio neutral con psicólogos listos para intervenir. El primero en viajar fue Julián, no solo porque había sido quien la encontró, sino porque Clara, ahora María Fernanda, había reaccionado con mayor intensidad al verlo en el video. El reencuentro entre ambos fue descrito por los especialistas como uno de los momentos más intensos emocionalmente que habían presenciado en su carrera. Cuando María Fernanda vio a Julián entrar en la sala, lo reconoció de inmediato como su hermano. Pero la ola de emociones fue devastadora. En cuestión de horas, toda la realidad que había conocido durante 10 años se había derrumbado como un decorado barato. Julián se acercó despacio, casi temblando, y dijo, «Hola, María Fernanda. Soy Julián, tu hermano. Llevo 10 años buscándote». Ella respondió con la mezcla de certeza y desconcierto de alguien que despierta en mitad de una pesadilla, «Sé quién eres, pero no entiendo cómo todo esto es posible. ¿Toda mi vida ha sido una mentira?».
La conversación se extendió durante 3 horas. Julián le explicó meticulosamente lo ocurrido desde su desaparición, cómo la familia nunca dejó de buscarla, cómo sus padres se habían desmoronado, cómo él había convertido Internet en un arma para encontrarla. María Fernanda, por su parte, compartió retazos de la vida que había llevado como Clara Navarro, una infancia relativamente feliz con Rosa, a quien describía como cariñosa y protectora, pero siempre con esa sensación punzante de que algo faltaba. Confesó pesadillas recurrentes de estar perdida, incapaz de encontrar a su familia, sueños que Rosa siempre había despachado como cosas de niños. El 12 de septiembre de 2007 llegó el turno de Ramiro y Patricia. El encuentro fue aún más brutal, sobre todo para Patricia, que había mantenido intacta la habitación de su hija durante una década, como un santuario congelado en el tiempo. Al ver a la joven de 18 años, la reconoció de inmediato, pero comprendió también que ya no era la niña de 8 años que se había perdido en un crucero, sino una mujer que había vivido otra vida, con otra madre. Para María Fernanda, la situación era un laberinto emocional. Rosa había sido su madre consciente durante la mayor parte de su vida, los López eran su sangre, pero casi extraños. La reunificación no fue el final feliz de película que muchos esperaban, sino el inicio de una reconstrucción larga y supervisada por psicólogos. El acuerdo fue gradual, María Fernanda siguió viviendo con Rosa en Mérida durante los primeros meses, mientras pasaba temporadas regulares con los López en Las Palmas. Un equilibrio incómodo, pero necesario, para evitar romperla en dos. Paralelamente, se desarrollaba el frente judicial. Héctor Navarro fue arrestado en Guatemala en junio de 2008 y extraditado a España en septiembre. Durante el juicio salió a la luz lo que muchos ya intuían, había secuestrado a María Fernanda con la intención de venderla a una familia sin hijos. Rosa, incapaz de separarse de la niña, había pagado por mantener la custodia permanente. El veredicto fue claro, 25 años de prisión por secuestro, trata de menores y conspiración. Rosa Velasco recibió una sentencia suspendida y servicios comunitarios gracias a su cooperación con la investigación y al reconocimiento judicial de que, aunque cómplice de un secuestro, había dado a María Fernanda un cuidado estable durante una década. El nudo más complejo de la resolución fue cómo gestionar la relación entre ambas. Los psicólogos advirtieron que cortar de golpe sería como arrancar de raíz la mitad de la identidad de la joven. La solución fue mantener a Rosa en su vida en un rol difuso, algo entre madrina y tía. Para Patricia, esa decisión fue inicialmente insoportable. Ver a la mujer que había criado a su hija en su ausencia ocupando todavía un lugar en su vida le hervía la sangre. Pero, con terapia intensiva, comprendió que Rosa había sido en cierto modo víctima de las mentiras y amenazas de Héctor Navarro. Julián fue quien más fácilmente reconstruyó el vínculo. Su rol de hermano se reforzó por ser el que la había encontrado y porque, en la confrontación inicial, había sido él el recuerdo más vivo de María Fernanda. La readaptación no fue sencilla. Había crecido en Mérida, muy distinta a Las Palmas, con amigos y vínculos que no quería abandonar. Se decidió que terminaría el instituto en Mérida, pasando veranos y vacaciones con los López en Canarias. En octubre de 2008 recuperó oficialmente su nombre de nacimiento, María Fernanda López, pero mantuvo Clara como segundo nombre, símbolo de su decisión de integrar ambas vidas en vez de renegar de una década de existencia. El caso tuvo ecos más allá del drama familiar. Pacific Cruises implementó protocolos de seguridad adicionales, verificaciones de antecedentes reforzadas para empleados con acceso a menores y sistemas de vigilancia en zonas críticas del barco. En España, el escándalo impulsó reformas en los procesos de adopción, con controles más estrictos sobre el origen de los niños y coordinación entre comunidades autónomas en casos de desaparecidos. Para los López, la recuperación de María Fernanda significó también lidiar con una década de heridas abiertas. Ramiro y Patricia requirieron terapia intensiva para manejar la mezcla de alegría, dolor por los años perdidos y resentimiento hacia las circunstancias. Su matrimonio,
quebrado por la desaparición, entró en un proceso de reconstrucción lenta, con la conciencia de que ambos ya no eran los mismos que 10 años atrás. Julián, marcado por la experiencia, reorientó su vida profesional. Se especializó en tecnología aplicada a la búsqueda de personas desaparecidas y fundó una ONG dedicada a ayudar a otras familias en la misma pesadilla. Y María Fernanda, a los 19 años, tomó su decisión definitiva, se mudó permanentemente a Las Palmas para estar cerca de los López, pero mantuvo contacto regular con Rosa. Vivía, en carne propia, la paradoja de tener dos familias y dos nombres, dos verdades que había aprendido a sostener en equilibrio. Se matriculó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar psicología, movida por su propia experiencia de trauma y recuperación. En 2010, apenas 2 años después de la reunificación, María Fernanda concedió su primera entrevista pública. Aseguró que había aprendido a ver su vida no como una década robada, sino como una experiencia que le otorgó una perspectiva única sobre la resiliencia familiar y humana. Su caso se convirtió en referencia obligada para investigadores de trauma infantil y reunificación familiar. La capacidad de integrar dos identidades, la niña perdida y la joven criada como Clara Navarro, en una narrativa coherente fue considerada extraordinaria por especialistas en salud mental. En el 10º aniversario de la reunificación, en 2017, María Fernanda reflexionó no solo sobre cómo el caso transformó a su familia, sino también sobre las políticas públicas en España relacionadas con niños desaparecidos. Su historia inspiró mejoras en sistemas de alerta, protocolos de investigación y apoyo psicológico a las familias afectadas. Rosa Velasco siguió viviendo en Mérida y mantuvo una relación cordial con los López. En 2012, cuando nació el primer hijo de María Fernanda, Rosa fue invitada a conocer a su nieto, un gesto que simbolizó la compleja pero exitosa integración de dos familias unidas por el amor a la misma persona, aunque separadas por un crimen. El caso también sacudió a la industria de cruceros. Se reabrieron investigaciones de incidentes similares en los que empleados habían tenido acceso inapropiado a menores. Aunque la mayoría no involucraban secuestro, sí provocaron reformas profundas en los protocolos de protección infantil en todo el sector. Para Julián, encontrar a su hermana validó una década de obsesión que muchos habían calificado de insana. Su metodología de rastreo digital fue adoptada como modelo por organizaciones internacionales de búsqueda y reconocida como innovación pionera en la aplicación de tecnología a casos de personas desaparecidas. La familia López comprendió que la reunificación no significaba volver atrás, sino construir algo nuevo, una dinámica familiar distinta, marcada por el dolor, el crecimiento y la memoria de lo ocurrido. El caso de María Fernanda López nos muestra que la tecnología y la perseverancia pueden unirse para resolver incluso los misterios más oscuros. También demuestra que las familias, aunque heridas por traumas inimaginables, pueden encontrar la manera de reconstruirse, nunca igual que antes, pero sí con una nueva forma de fuerza. Y ahora, te lanzo la misma pregunta que plantearían al cierre de un documental de investigación, ¿tú qué piensas? ¿Hubieras seguido buscando durante 10 años como hizo Julián, o habrías aceptado la ausencia mucho antes?